Seguimos en biología, Dani. Seguimos Ahora, especiados. Exacto. Pero en este caso volvemos a las especies amenazadas, seguimos en eso, pero un vegetal, el tema es que ¿qué esconde esta planta? Bueno, en realidad este informe bien podría ser para un programa de detectives o de misterio, porque en realidad encierra ambos, ¿no? Todo empezó por el interés de investigadores, de científicos, de buscar determinada información y encontrarla, ¿no? O sea, no solamente, parece una obviedad, pero no lo es tanto. Vamos entonces a contar un poquito de qué se trata. Esta historia tiene el trabajo de Manuel Minteyaga, que es químico y es docente del Espacio de Ciencia y Tecnología Química de la sede Dudelar en Tacuarembó. Y por otro lado, al botánico Andrés González, que es taxónomo del Museo de Historia Natural, que ambos se juntaron en sus conocimientos para generar uno nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Andrés encontró una especie en un bañado perdido en Colinas de Solimar, una especie de una planta que está en vías de extinción, que hay muy poquitas en Uruguay y muy poquitas también en la región. Y Manuel, que es químico, estaba buscando investigar la composición química de plantas autóctonas. Así fue como empezaron a investigar esta planta que se llama Baccharis palustris y encontraron algo bien interesante. Pero acá empieza el misterio, que quiero que lo revelen ellos. Entonces vamos a escuchar la primera parte de este informe para que vean, bueno, de qué se trata esta investigación. Las plantas son una auténtica fábrica química. La fitoquímica se encarga del estudio químico de las plantas para poder obtener aplicaciones potenciales. En el marco de los estudios fitoquímicos realizamos un proyecto involucrando a diferentes países del Mercosur, Argentina, Brasil y Uruguay, para determinar los compuestos químicos presentes en el género Baccharis. El género Baccharis es un género de la familia Asteraceae que contiene al menos 500 especies con potencial farmacéutico y que se pueden utilizar con fines medicinales. En este marco, nosotros estudiamos 19 especies presentes en Brasil y Uruguay, y particularmente una de ellas, que se conoce como Baccharis palustris, fue la que nos dio los resultados más sorprendentes de todos. Esta planta se llama Baccharis palustri, pertenece a la familia compuesta, familia de las margaritas, el girasol, la lechuga. Y se conoce aproximadamente desde 1947. La primera colecta fue de Atilio Lombardo, el director en ese momento del Jardín Botánico de Montevideo. Y crece sobre todo en lugares uliginosos, en bañados, pajonales. En este caso, en esta zona de Colinas de Solimar, junto a la ruta interbalnearia. Pero también se conocen poblaciones cerca de Pando, también en bañados, y cerca de Valentines, en el departamento de Florida, también en bañados. Como parte de mi investigación y buscando plantas que no hubieran sido reportadas químicamente con anterioridad, encontré particularmente que el botánico Andrés González tenía algunas plantas que nunca habían sido estudiadas químicamente. Una de ellas era justamente Baccharis palustris. Entonces, contactándome con Andrés, me comentó que tenía un aroma muy particular y así fue que decidí estudiar en profundidad esta planta. Como colaborador del Museo de Historia Natural de Montevideo, mi trabajo justamente fue identificar estas especies, darlas a conocer a los distintos científicos para que las estudien y además herborizarlas y depositar un material en herbario para que quede constancia de que esta especie sigue existiendo en el país hasta el día de hoy. No vamos a prometer lo que no hay, pero por lo que sé, Daniel, esta nota pide backstage, ¿no? Sí. Fue interesante. Tuvimos que, bueno, nuestro camarógrafo, Rodrigo Guarino, se metió en ese bañado a buscar esa planta, esas imágenes. La verdad están en el medio del bañado, había que ser casi Tarzán para meterse ahí adentro. Pero bueno, como vieron, esta planta tiene toda una historia y este trabajo liderado por Manuel buscó, ¿no? Tiene una búsqueda minuciosa, también tiene una cuota de oportunidad, porque bueno, fue Andrés el que encontró esta planta y Manuel decidió investigarla. Tiene un trabajo de intuición también, ¿no? Y de suerte, ni que hablar. El resultado es una tesis de doctorado de Manuel, que fue además, recibió el premio el año pasado de la mejor tesis del área química
que otorga el programa de Ciencias Básicas, PDCIVA, y también fue publicado, los resultados fueron publicados en una revista internacional. Pero bueno, acá viene, ¿qué fue lo que encontraron en esta planta? ¿Por qué hace que esta planta sea realmente de interés? Vamos a escuchar a Manuel y Andrés que nos cuentan. El principal hallazgo de nuestro estudio fue una composición química muy particular en la especie Baccharis palustri, porque fue muy diferente a lo que veníamos encontrando en otras especies y muy diferente a lo reportado. Para que tengan una idea, casi entre el 75 y el 90% de la composición química volátil de esta especie, o sea, del aroma, está compuesta por unos compuestos denominados poliacetilenos. Esto es único en el mundo. De los compuestos que identificamos en el perfil, 2 de ellos nunca habían sido reportados siquiera en la literatura química. Los poliacetilenos son muy importantes porque presentan variadas actividades biológicas, como antimicrobianos, pero también, y lo más importante, como antitumorales. Algunos de los compuestos antitumorales más famosos y más utilizados en el mundo, como el panaxidiol y el panacitriol, son justamente poliacetilenos. Entonces, es muy relevante continuar con nuestra investigación para saber posibles actividades biológicas de este tipo de componentes. Además de la originalidad de estos compuestos, que son únicos, nos sorprendió también la gran cantidad de concentración de los mismos, porque en general en otras plantas estos compuestos son determinados a nivel de trazas y en esta planta en particular llega al 90% de la composición de poliacetilenos. Esta investigación nos interpela sobre el valor de lo más mínimo, porque encontramos compuestos que nunca habían sido reportados químicamente en una planta que crece en un bañado y que está en riesgo de extinción. En Uruguay aproximadamente especies en peligro debe haber una centena. Justamente presenta las mismas características que Baccharis palustris. Se encuentran en ambientes muy reducidos, poblaciones de pocos individuos y cerca de lugares urbanizados o lugares productivos muy grandes o incluso lugares donde se practica minería o otro tipo de actividades a cielo abierto. La urbanización viene avanzando sobre sitios naturales como son estos bañados, rellenándolos y al rellenar toda la población de plantas y animales que existen desaparecen totalmente. Dada la alta presión antrópica que existe en esta región, sería importante que las autoridades ambientales tuvieran en consideración de incluir esta zona como en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Apenas la estamos conociendo y ya la estamos eliminando. Sí, bueno, como contaba Manuel, tiene polifenoles desconocidos y en gran concentración. Lo que esto hace que en realidad sea interesante investigar para qué pueden ser útiles y por supuesto conservar los ambientes, porque así como esta planta que hasta ahora era casi o poco conocida y ahora la estamos investigando más, seguramente hay muchas más. De hecho, si falta un dato para entender la importancia, escuchen, ¿no? Hasta ahora se han reportado alrededor de 50.000 especies de plantas que tienen algún uso medicinal. Y es el 10% de lo que se conoce. Así que, bueno, sí habrá que conservar. En este caso no se trata de hacer tecito, ¿no? Sino que se trata de dejar que se investigue y se trabaje con las propiedades de la planta. Alexandra, Daniela, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta, ahora sí dejamos por un rato la biología y nos metemos de nuevo en el Ceibal.